Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. ¿Dónde están nuestros hijos? Vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Que nos entreguen el cadáver. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra. Yo juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. La línea, de Beatriz Domergue y Ajax Barnes. Línea, sucesión de puntos. Historia, sucesión de hechos. Los puntos hacen la línea. Los hombres hacen la historia. Muchos hombres con una línea para compartir, construir, unir, sostener y marchar siempre. Traza, un árbol que da para todos los frutos. Un bello pájaro en libertad, todas las manos para defenderlo. Un corazón abierto a todos los hombres. Una patria grande como un sol donde viva el hombre nuevo. Soy Maxi Carranza de la ciudad de Río Tercero en la provincia de Córdoba. Soy periodista cultural y docente de lengua y literatura en nivel medio y también universitario en Córdoba. ¿Algo más que quieres agregar? ¿De No. quién es Maxi? ¿De quién es el Maxi? ¿Algo más? ¿Papá? ¿Algo más? Ah, algo más familiar. Ah, bueno. ¿Quieres contar? Sí. Soy papá de Mora Carranza, que está estudiando en Córdoba. Y entre otras cosas, el nieto de Pedro. Maxi, si tuvieras que definir de una manera subjetiva y personal, y la tuya, ¿qué es para vos la democracia? Y la democracia es el mejor sistema político y de gobierno para vivir en libertad, por supuesto, siempre perfectible, con sus errores, de los cuales también hay que aprender. Lo estamos viviendo en esta época, siempre apelando a la memoria, a la construcción colectiva, a la educación, pero creo que no hay otro sistema mejor para vivir en comunidad. ¿Qué le hace falta a nuestra democracia? ¿Qué le estaría faltando a nuestra democracia? Bueno, lo que decía antes con respecto al ejercicio de la memoria, que es básico, sin caer, o bueno, nunca está de más decir la frase que los pueblos que olvidan su historia cometen los mismos errores. Ejercitarla, cultivarla, que crezca, no dejar de sembrarla. En mi caso, que soy docente, como lo dije antes, a nivel medio y universitario, me sorprende, todos los que estamos en la educación, en la parte didáctica, no importa el nivel, nos llama mucho la atención que no es que no se acuerden los estudiantes de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar de la Argentina, del 76 al 83, sino que se sepa tan poco, por dar otro ejemplo próximo y cercano con Río Tercero, del atentado a la fábrica militar de 1995, porque claro, es una generación que no había nacido. Y sin embargo, cuando uno consulta, conversa, les pregunta qué saben, qué conocimiento general, y es muy vago, muy impreciso. Entonces uno ahí se da cuenta de la importancia que tiene no dejar de hablar, recordarlo permanentemente, y más allá de las efemérides o las fechas puntuales, que en nuestro caso es el mes de noviembre,
permanentemente a lo largo del año, y hablo no solamente del atentado, sino también, como podríamos hablar de la última dictadura cívico-militar, o también de todas las represiones que ha habido durante la democracia en estos 40 años ininterrumpidos que tenemos. ¿Quiénes son los responsables de mantener viva? ¿Quiénes somos los responsables de mantener viva esa memoria? ¿Cómo es la génesis, ¿no? de ese sostenimiento en el tiempo? Porque sabemos que muchos docentes somos resistidos por pares, negacionistas o bueno, que tienen una manera más liviana. ¿Quiénes somos los responsables? ¿Es la comunidad? ¿Qué opinas vos, Maxi? Y tendría que ser toda la comunidad. En el caso, uno habla desde la profesión, que es la de ser docente. En mi caso, hace más de 20 años, 2 décadas que ejerzo como profesor, mayoritariamente de lengua y literatura, como decía antes, en nivel medio. Yo creo que también hay un efecto contagio, ¿no? Cuando uno inicia algo, después se van haciendo las cadenas. Hablo en la cadena como, digamos, como una sucesión de hechos que hacen que, bueno, se vayan uniendo, entretejiendo esa trama de personas que se dedican precisamente a sembrar la memoria. Y bueno, es inevitable, si hablamos de democracia, 40 años, atentados en Río Tercero, nombrar la figura de Fabián Menichetti, que una de sus últimas actividades fue ir a un colegio secundario, invitado por docentes del área de historia, para hablar precisamente con los sextos años sobre lo que había pasado en Río Tercero. Y eso lo hacía permanentemente. Por ahí lo lamentable es que sea un caso aislado y que no haya réplicas, en el buen sentido, de lo que él hacía, porque donde lo invitaban, él iba generosamente, con gusto, apasionadamente, a contar su experiencia. Fue uno de los primeros que comenzó a hablar de que a Río Tercero fue un atentado en democracia. Acá apuntaron los chicos el análisis de sus profesiones, en tu caso, antes y después de la vuelta a la democracia. Hablemos de Maxi. Perfecto. Bueno, antes. Con ese retorno, esa primavera que duró como una golondrina, no llegó a ser un verano, esa primavera democrática a partir del 10 de diciembre de 1983, que fue cuando asume Alfonsín, había ganado el 30 de octubre las elecciones. Me toca ingresar al secundario en un colegio técnico de nuestra ciudad, de Río Tercero, pero todavía quedaban viejas mañas de la época del proceso. Por dar un ejemplo concreto, los centros de estudiantes eran muy resistidos. De hecho, en mi caso puntual, yo me acuerdo que ya era año 85, 86, y en una clase de historia yo había preparado un poco los grupos revolucionarios que comenzaron a surgir, bueno, en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país a fines de la década del 60, y no sé si fue el profesor o un directivo, o el directivo se enteró, le dijo al profesor que no podía dar ese tema, y estábamos en plena democracia. Después sí lo terminé dando un poco solapadamente, un día que no era el acordado, pero bueno, ¿cómo quedaban? Los resabios. Exactamente, los resabios negativos de esa época. De hecho, las fuerzas de seguridad seguían siendo las mismas. O sea, en democracia seguían siendo las mismas que habían estado en el proceso y con la misma metodología. Pasó mucho tiempo hasta que eso cambió y la importancia también de los centros de estudiantes, de las escuelas, que son los semilleros de donde después surgen los futuros dirigentes y gestores culturales. Sabemos que toda dictadura lo primero que apunta es la cultura. Eso ha sucedido a lo largo de toda la historia de la humanidad y principalmente en nuestro país la censura que sufrieron los músicos y particularmente el rock, que es lo que yo más conozco, ¿no? Entre comillas. Puedo hablar de otros géneros, pero
que se prohibían temas a veces insólitos, que no eran de rock, a veces eran de la canción, de la balada, del pop, pero bueno, ellos leían en su poca sagacidad de interpretación una letra que, bueno, a mí me gusta poner de ejemplo, que no es rock precisamente, es La Avenida de los Tilos de Luciana, sí, que es una canción preciosa, con una forma... Ella era la intérprete, no era la autor era una poeta musicalizada de Mar del Plata, de donde es originalmente, que es la avenida Pueyrredón, bueno, después esa es la Avenida de los Tilos. Avenida de los Tilos, y ese tema fue prohibido en el 76, porque decía que era un país hecho de desamor y que la protagonista tenía miedo de salir a la calle. Y el tema se prohibió, o sea, se prohibió su difusión, se seguía vendiendo y después esa canción se transformó en un ícono comercial en gran parte de Latinoamérica y que toda la gente asoció con la dictadura. Sin embargo, la autora dijo que ella lo hizo cuando la hija se fue a vivir al exterior. Pero bueno, cómo se va reconfigurando determinadas letras, determinadas canciones o cualquier, digamos, producto de la industria cultural en un contexto sociopolítico y más en nuestro país. Y después la paradoja que con la guerra de Malvinas, como bien nombraste, se prohíbe la música en inglés, se prohíben los Beatles, se prohíben. Y gracias a eso, la gran paradoja, que es una asignatura pendiente de revisar, del rock argentino, cómo gracias a la prohibición de un gobierno dictatorial surge con fuerza comercial y se instala el rock nacional o argentino. Yo prefiero argentino porque, bueno, si uno va a otro país es rock argentino, no es rock nacional. Si uno va a España, decir rock argentino y saben de qué están hablando. Si uno dice rock nacional, puede tomarse como rock español, ¿no? Por eso hago esa pequeña diferencia y bueno, y ahí estamos. Y otro tema también, cómo el rock argentino fue convocado para apoyar la guerra, que esa yo creo es otra gran pregunta que muchos han renegado de participar en un gran concierto que se realizó organizado por el gobierno, que estaba peleando en Malvinas para apoyar a los soldados, pero era una guerra, era una dictadura y era un delirio de trasnochados de los militares que estaban en ese momento. Pero bueno, todo es parte de nuestra historia y que se siga revisando porque, lo decía, ese gran que fue el Festival de la Solidaridad Latinoamericana, así se llamó, en la cual bueno, participaron todos, Charlie, Spinetta. ¿Cómo negarse, además, bueno, pero en el contexto de guerra, ¿no? Claro, porque si no eres un traidor a la patria. Pero hubo grupos que se negaron y que en su momento eran mal vistos y después no tuvieron difusión en los medios. Eran dos grupos puntuales, Violadores y Virus, que los Virus tenían un hermano desaparecido que se lo llevaron de la casa de los padres, un militante de izquierda. ¿Uno de los Moura? Sí, Jorge Moura, el más grande. Era un militante del ERP que se lo llevan delante de los padres. Aparte un caso muy... Porque bueno, si ya estaban en la clandestinidad, uno dice es raro que vuelvan a la casa de los padres cuando vivían en secreto, con seudónimos, escapándose, pero bueno, se ve que justo lo estaban siguiendo y se lo llevan delante de los padres. Y después, bueno, es un desaparecido hasta el día de hoy, pero otra también paradoja de nuestro rock. Virus era tildado de pasatista, de blando, de soft, de todos los adjetivos denigrantes que se les pueda decir. Y ellos en su segundo disco tienen un tema que es muy testimonial, que dice, ellos nos han separado, hermano, dame tu mano, pero bueno, lo vivieron en carne propia, o sea que nadie los puede criticar después de todo lo que vivieron. Y que aparte, como si fuera poco, ya la cereza de la torta, el cantante, líder, compositor de un grupo llamado Virus, muera por el virus del SIDA, también es como muy fuerte, y cómo la historia tiene esas vueltas y el destino de esos guiños que generan ese tipo de cosas. Y con respecto a la relación de el rock y la juventud siempre fue la franja etaria que persiguen
que persigue todo dictador, todo militar, todo censor, porque es donde se va a generar lo que viene, los nuevos pensamientos. Sobre todo la última dictadura argentina se ensañó con los jóvenes, bueno, y particularmente con los que escuchaban rock. Hay un ejemplo muy concreto en la ciudad de Río Tercero que cuando toca Serú Girán en un boliche que se llamaba Hot Point, emblemático segundo semestre del año 1981, que nunca se pudo establecer la fecha, pero entre agosto y septiembre de ese año, y que cuando me toque investigar ese concierto, en el mejor momento, quizás de la mejor banda que tuvo el rock argentino, una especie de Beatles argentino con un cuarteto que era Charlie, David Lebón, Oscar Moro y Pedro Aznar, en el mejor tramo de su carrera vienen a tocar a Río Tercero para 150 personas, no se entera nadie. El diario local de ese momento era el Crónica, que tenía una buena tirada, pero no es que no nombró el show de Serú Girán, más allá de las pautas publicitarias, que podía haberla o no, en Río Tercero. No nombraba el rock, o sea, no nombraba la música popular ni el pop. Estamos hablando año 81, las FM no existían, al menos en Río Tercero, sí en otros lados, o recién se estaban armando. E ir a un recital era como decir, ir a la Franja de Gaza, decirle a un padre en ese momento, voy a ir a un recital, era o terminar golpeado, o terminar detenido, o pasar un mal momento, salir corriendo. Y para hacer otro link río tercerense, otro concierto también legendario en la ciudad de Río Tercero fue Pedro y Pablo en la cancha de básquet del Club Esportivo 9 de Julio, de la actual sede, San Martín y Colón, que también Pedro y Pablo venían de España y yo recuerdo iba a la primaria, por supuesto, a esos recitales uno va con gente más grande que lo lleva casi de colado. Esto estamos hablando año 82. Y a mí me quedó grabado en el ingreso que todos cantaban, el público que se llenó, se va a acabar la dictadura militar, que era el cantito de guerra que se enarbolaba en todos lados en esa época. Y a mí me quedó grabado y bueno, cómo esos momentos, esos espacios o instancias eran de alguna manera una forma de catarsis social donde se podía expresar en grupo lo que se sentía. Así que bueno, como para traer un poco del rock local, lo de Serú Girán, que pasó desapercibido a nivel mediático y a nivel público en nuestra ciudad, plena dictadura, año 81, y el público de Pedro y Pablo cantando Se va a acabar la dictadura militar, cuando ellos tocaron en un club de nuestra ciudad. ¿Qué línea de pensamiento, los desafíos actuales cuando se ve amenazada permanentemente y que conquistas sociales, políticas y públicas que parecían un hecho, por ahí se ponen en cuestionamiento según un candidato u otro y pareciera que se borra de un plumazo algo que costó tanta sangre, lucha, militancia, sinsabores, olvidos, reclamos y bueno, lo que decía antes, es un sistema, es el único, pero es perfectible y nunca hay que descuidarse ni bajar la guardia porque los fantasmas que los existen, los hay, siempre vuelven y están al acecho, siempre están esperando cualquier momento para hacer tambalear esto que tardamos tanto en conseguir. Que sea la primera vez que nuestro país tiene 4 décadas ininterrumpidas de democracia. Esto lo van a decir mejor los historiadores. En el siglo XX, si uno hace la famosa línea de tiempo de los profesores de historia, vivimos más en dictadura o gobiernos de facto que en democracia. Y que hoy haya 40 años realmente es para festejar y también seguir participando e ir a votar. Acá voy a hacer por ahí un vínculo, un link con lo que dije antes.
Yo que crecí en la primaria durante una dictadura militar y que recién pude votar cuando estaba terminando el secundario, a mí me genera, no sé, pero bastante malestar que hoy un adolescente que puede votar a los 16 años de manera optativa, porque el voto es obligatorio a partir de los 18, no vaya o que le dé lo mismo, o también, siendo obligatorio y tenga 18 años, no quiere ir a votar, o que diga, no, si yo me quedo durmiendo. Y yo digo, ¿cómo se nota que ustedes ya nacieron y la democracia estaba instalada? Pero para los que no votamos, ir a emitir un sufragio en una boca de urna que dibujaba una sonrisa en la boca de la urna porque uno estaba contento de ir a hacer eso, y que hoy cierto sector, bueno, en eso es en lo que hay que seguir trabajando. ¿Cómo es el país en el que quiere vivir Maxi Carranza? ¿Cómo es esa Argentina? ¿Qué tiene? ¿Qué características tiene? Y a veces parece un país surrealista con todo lo que pasa, pero yo creo que, sin criticar a los que se van o los que están pensando en irse, no hay otro país desde mi punto de vista mejor que este, con todas sus virtudes y defectos, ¿no? Que uno tanto critique. Por ahí hay que dejar un poco la crítica en el buen sentido de quejarse solamente por quejarse y no hacer nada. O sea, si no nos gusta algo, si no nos gusta pagar el peaje, nos bajemos y hagamos el acta diciendo por qué no estoy de acuerdo en pagar el peaje, que lo podemos hacer y nadie lo realiza. Es más fácil decir, oh, mira lo que nos cobran esto y todo el dinero que levantan los que tienen la concesión. Bueno, hacerlo desde una crítica más constructiva, que es lo difícil. Yo me incluyo que a veces no hago mucho y podría hacer mucho más.